Vamos a orar. Dios bueno, Dios de misericordia, te adoramos, te bendecimos, damos gloria y honra, Señor, a tu nombre. Gracias, Señor, en esta mañana damos una vez más por la oportunidad que nos concede de poder reunirnos como iglesia, Señor, de poder adorarte como iglesia, Señor. Te pido que tu nombre siga siendo exaltado entre nosotros y que Cristo siga siendo el centro en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en todo lo que nosotros hacemos, Señor. Señor, ayúdanos a poder entender las características de una iglesia saludable y que nosotros, Señor, podamos hacer y obrar conforme a tu voluntad expresada en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta mañana de las características de una iglesia saludable. Yo recuerdo, hermanos, que siendo yo nuevo creyente, como tenía como 5 días de convertido, no hace tanto, que no me miren como medio raro, yo era un adolescentico, y estaban predicando en la iglesia, recuerdo, en ese texto del libro de los Hechos, capítulo 16, donde habla de que Pablo y Silas fueron encarcelados por causa de la predicación en Filipos. Y mientras predicaban eso, al terminar de predicar, yo siempre me iba como a 6 esquinas, íbamos a pie para llegar a la casa. Y un hermano que siempre se iba conmigo, un joven también adolescente igual que yo, que siempre salíamos juntos para irnos a la casa porque vivíamos relativamente cerca. Y él me dijo esa noche, nosotros llenos de euforia porque habíamos escuchado que había que predicar el evangelio, que había que predicarle a los perdidos. Y lo que sucede cuando nosotros predicamos a los perdidos, y teníamos como una mezcla del amor de esa actitud de un nuevo creyente, ese primer amor, y ahora el fervor de esto que estaban hablando sobre el tema de predicar a los perdidos. Y él me dice, vamos a llegar allí, a un lugar. Eran como las 10 de la noche. Y me dice, vamos a llegar allí a un lugar porque hay unas personas allí que yo les quiero predicar. Todo estaba oscuro. Solamente había la luz de la luna, era la que podíamos, porque todo estaba oscuro, no habían póster de luz en esa calle, y todo era una oscuridad. Y se nos acercaron 3 chicos, y cuando ellos se iban acercando, a la medida en la que se iban acercando y más estaban llegando a nosotros, iban haciendo eso, entrando la mano por dentro se subían al poloche y sacando algo dentro de la cintura. Y el muchacho que anda conmigo me dice, no te preocupes, que si morimos nos vamos con Cristo. Papá. Yo lo miré. Nunca había mirado a alguien con tanto malos deseos como ese día. Y yo creo que desde ese día fue que comencé a sufrir de la presión, porque sentía el corazón que se me estaba acelerando. Y yo nada más, lo único que me salió decirle fue, ¿cómo así? Los jóvenes se acercaron, sacaron el arma blanca, nos atracaron, de carso llegamos a la casa, hasta los tenis nos quitaron. Y yo mientras le daba las cosas, yo solamente decía por dentro de mí, Señor, no permita que nos maten. Si se quiere morir a él, llévatelo a él. Yo no. Cuando nos terminaron de quitar todas las cosas que nos quitaron, los muchachos nos dijeron, voltéense. Ya yo pensé algo raro, voltéense.
corran y no miren para atrás. Salimos corriendo. Yo podría comparar eso con la carrera de Félix Sánchez. Nunca yo había corrido tanto. Yo no me di cuenta si el otro se quedó, si había pasado algo con él. Fue que corran y yo salí corriendo. Por el frente de la casa donde yo vivía pasé 2 veces. De verdad, pasé 2 veces. La primera vez no me di cuenta. Y después me devolví. Pero que me devolví. Y después cuando iba llegando dije, ¿y si ellos me están siguiendo para ver dónde yo vivo? Seguí corriendo entonces. No, dándole vuelta a la calle entera, porque no quería entrar a la casa, porque yo decía, ¿y si me están persiguiendo y me están siguiendo para saber dónde yo vivo y después venir? Terrible. Cuando yo me paré fue lo bueno. Porque cuando yo me paré en la casa, nosotros vivíamos en una segunda, había que subir la escalera. Cuando yo me paré, yo empiezo a ver todo dando vuelta. Todo dando vuelta. Y digo, pero tanto correr. Y todo me está dando vuelta. Y cuando comienzo a subir la escalera, supe de mí después cuando abrí los ojos. Porque me desmayé. No volví a saber de mí hasta un largo rato. Partido por ahí atrás, porque era subiendo de escalera que estaba. Después de unos meses de eso, este hermano volvió a invitarme de nuevo a predicar. Y yo recuerdo que fue dentro de la iglesia, me lo dijo. Yo le dije, espérame afuera que yo voy ahora. Y él estaba allá afuera esperándome. Yo vi por donde él estaba y me fui por el otro lado. Más nunca me volvió a mí. Me volvió a ver a mí. Entendí yo en ese momento que lo que nos había pasado era culpa suya. Y cada vez que en la iglesia decían que había evangelismo, era una tensión que yo tenía. Y yo recuerdo que cuando solían decir en esa iglesia, vamos a ver, y miraba, el pastor miraba así y decía, ¿quiénes van a salir a evangelizar? Yo me ponía de rodillas y me ponía a orar. Y sí, wow, qué espiritual. Pero simplemente era para que no se atrevieran a decirme a mí de que tuve evangelizar, porque yo tenía un trauma con eso. Mañana vengan todos a evangelizar. Un día dijo el pastor, mañana vienen todo el mundo a evangelizar. Todos los adolescentes y los jóvenes vienen. Yo dije, amén. Pero ustedes saben que no, por ahí yo no me aparecí. Luego de tener un poquito de madurez, entendí que nosotros fuimos imprudentes por la hora y lo que fuimos a hacer por ahí en ese lugar donde nosotros estábamos, y que a pesar de lo que había sucedido, eso no podía ser una excusa para yo no hacer lo que la Biblia decía en torno a la predicación y en torno a lo que es el evangelio, que yo debía predicar sin importar a quién sea, pero no a las 10 de la noche, ni en un lugar oscuro tampoco, porque no hay que ser fanático. Y luego entonces sí volvimos y salimos con la iglesia y predicamos, entendiendo que el Señor nos manda, reitero, la gran comisión a que nosotros debemos predicar el evangelio. Y nosotros llegamos a sostener en ese trayecto que nosotros teníamos que predicar, aunque nuestra vida corriera peligro. Pero cuando vimos que de verdad corría peligro, la reacción no fue la adecuada. Estábamos dispuestos a asumir el riesgo por causa del Evangelio de Jesucristo. Y después que maduramos, que pudimos tener tiempo en el Evangelio y conocer las Escrituras, entonces pudimos entender realmente cómo debíamos hacer las cosas y que sí era real que debíamos asumir riesgo por causa del Evangelio de ser necesario. Hoy nosotros iniciamos una serie basada en la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses.
y la hemos titulado Las características de una iglesia saludable. Y lo que vamos a ver hoy específicamente en la parte de la introducción es la pasión por la predicación. Eso es lo que vamos a ver. Y quiero que vayamos inmediatamente a la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Dice allí el texto: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra epístola en griego lo que significa es una carta o un mensaje, por lo que una epístola es una carta escrita y dirigida, en este caso, a una iglesia en particular, porque no podemos decir que las epístolas o las cartas se inventaron para la iglesia, no, en el caso nuestro, escrita y dirigida a una iglesia en particular. Las epístolas en la Biblia comienzan tienen una estructura y comienzan con una introducción, y en esa introducción se identifica el autor, que fue, si leen nuevamente el texto que vimos, se van a dar cuenta que es como le estoy diciendo, donde el autor se identifica y el destinatario se da un saludo, y luego posteriormente va todo el cuerpo de la carta, y muchas veces las epístolas terminan con una palabra de bendición para la iglesia o algunas notas para algunas personas concretas en dicha iglesia. Las epístolas a los tesalonicenses tienen una característica dirigida, enfocada o marcada en lo que es o debería ser una iglesia sana y creciente. No podemos confundir una iglesia sana con una iglesia multitudinaria, ni podemos confundir una iglesia pequeña con una iglesia sana. Una iglesia puede tener mucha gente y no ser una iglesia sana, y una iglesia puede tener poca gente, tampoco ser una iglesia sana. El número no indica que una iglesia es o no es sana. Una iglesia sana tiene que ver con la aplicación de los principios bíblicos, cómo vive esta iglesia de cara a las escrituras, cómo vive esta iglesia a la luz de las escrituras. Y Tesalonicenses nos da esas características que necesita una iglesia sana y una iglesia creciente. Tesalonicenses nos habla de las responsabilidades de los líderes con la congregación, de la congregación con los líderes, de la responsabilidad de los creyentes para crecer espiritualmente, de estar firme en medio de la persecución y de vivir vidas ordenadas, de la responsabilidad de la iglesia de disciplinar a los miembros que han pecado. Y también hace hincapié en la responsabilidad de la iglesia de alcanzar al mundo perdido con la verdad salvadora del evangelio. Tesalónica era una ciudad grande, una ciudad importante en la provincia romana de Macedonia. Se dice que era la ciudad más importante. La presencia judía en Tesalónica era una presencia importante e influyente también. Y Tesalónica pasaba por allí una carretera que era la principal de Tesalónica, que era parte de la gran carretera romana que enlazaba la región oriental con el Imperio Romano, y esto le daba cierta característica de importancia por la ubicación en la que se encontraba esta ciudad. Pablo fue por primera vez a Tesalónica en su segundo viaje misionero, y después de viajar al occidente por toda Asia Menor hasta la región conocida como Misia, el apóstol Pablo y sus compañeros habían llegado a una especie de callejón sin salida, y el Espíritu Santo le había prohibido predicar en la provincia de Asia, y su intención de ir al norte a Bitinia
también fue bloqueado por el Señor. Sin otro camino a seguir, entonces ellos cogieron para Troas, una ciudad a orilla del mar Egeo, y allí Pablo tuvo una visión de un macedonio que le imploraba ir a aquella provincia para predicar el evangelio. Eso está en Hechos capítulo 16. Y después de cruzar el mar Egeo, fueron a Filipos, donde la predicación valiente de Pablo desató una revuelta. Y como resultado de esa revuelta, Pablo y Silas fueron apresados, fueron golpeados, se le colocó un cepo en la cárcel de la ciudad. Y quiero que veamos esto, que es la parte que quiero que analicemos en esta mañana, en Hechos capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 16 para que tengamos el contexto. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Recuerden que ellos están ya en Filipos. En todo el trayecto, el Señor le impide ir a un lado. Ellos cogen para Filipos y están en Filipos, que es la antesala de ellos ir entonces a Tesalónica. Que tenía espíritu de adivinación, al cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Lo que le dieron a estos hombres, a Pablo y a Silas en esta ocasión, fue una paliza. Y darle la paliza, la golpiza que le dieron a estos dos hombres era ilegal, porque ellos no habían sido juzgados, y conforme a la ley romana no se le podía dar esta paliza sin antes ellos ser juzgados. Fueron colocados en lo más impenetrable de la prisión. Pusieron sus pies en un cepo. ¿Y qué era un cepo? Un cepo era un instrumento de tortura en el que la víctima quedaba inmovilizada de pies y manos. Y ellos fueron colocados en el cepo, están inmovilizados de pies y manos. Y el cepo provoca un calambre y un dolor terrible, porque se separaban los pies lo más que se podía. Y este método de tortura, lo que era un método lento y doloroso. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue el delito de Pablo y Silas para poder estar ahora presos y con un cepo? El delito de ellos fue predicar el evangelio y libertar a una endemoniada. Versículo 25. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. Esto para mí entra a la parte irracional ahora. A estos hombres le habían dado una paliza, reitero. Literalmente estaban golpeados y literalmente estaban ensangrentados, llenos de dolor. El cuerpo posiblemente ni siquiera le respondía bien. El dolor en su cuerpo era insoportable.
Pero ellos tenían una misión, ellos tenían un deber que hacer, y ellos entonces comenzaron a orar y ellos comenzaron a cantar. Pero ¿cómo tú vas a cantar lleno de dolor? ¿Cómo tú vas a cantar con el cuerpo molido? ¿Cómo tú vas a cantar? ¿Cómo tú vas a clamar? ¿Cómo tú vas a implorar al Dios de los cielos lleno de dolor? Una oración hecha de un corazón abatido y cansado, pero un corazón agradecido y de hombres que saben y conocen al Dios a quien ellos están sirviendo. Y yo me lo imagino a ellos cantando los himnos. Fíjense que no dice que estaban cantando salmo, era himno que estaban cantando. Yo me imagino que estaban cantando cuán grande es Él. Ellos estaban exaltando la gloria de Dios, contemplando al Salvador por medio de lo que ellos estaban cantando, y se estaban entregando en una intimidad completa a Dios, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del quebranto. Ni el dolor, ni el quebranto, ni el sufrimiento fueron suficientes para callar el alma de estos hombres que conocían a un Dios poderoso y que sabían que su Dios estaba ahí con ellos. Sabían que el dolor y el sufrimiento no era un impedimento, y que al final a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Al final ellos sabían que Dios estaba ahí y que eso iba a resultar para la gloria de Dios. En otras palabras, estos hombres conocían a Dios. Estos hombres sabían a quién le estaban sirviendo. Tenían un corazón lleno de alabanza, un corazón lleno de adoración a su Señor. Cuando un creyente está pasando por situaciones difíciles, cuando usted esté pasando por situaciones difíciles, tiene una guía aquí. Y la guía que nos está dando aquí las Escrituras tiene dos pasos: orar y cantar himnos. Ellos lo que hicieron fue orar y cantar himno. En otras palabras, ellos se pusieron en comunión con el Señor. Y cuando nosotros estemos pasando y atravesando por situaciones dolorosas, ¿qué nosotros debemos hacer? Ponernos en comunión con el Señor. Porque es el Señor el único lugar donde nosotros vamos a encontrar descanso. No hay otro lugar. El único lugar donde vamos a encontrar descanso y paz es en la presencia del Señor. No hay otro lugar. Sus cuerpos estaban cansados. Sus cuerpos estaban molidos. Y esta mañana Héctor explicaba en la clase cómo era que se daban los azotes romanos. Bueno, fueron 39 latigazos. Todo eso iba dentro del ritual de la tortura que se le tenía que dar a un prisionero cuando era encontrado culpable. Estaban totalmente molidos, pero su espíritu no lo estaba. Ellos sabían que a pesar de lo que estaba pasando, su Señor merecía toda gloria y toda honra. El dolor entonces debe llevar al cristiano a exaltar la gloria de su Señor. El sufrimiento debe llevar al cristiano a reconocer la gloria de su Salvador. El dolor y el sufrimiento deben llevar al cristiano a Cristo. El dolor y el sufrimiento deben llevar al cristiano a la presencia de Dios. El dolor y el sufrimiento deben llevar al cristiano a contemplar la gloria y la inmensidad del Dios todopoderoso al que sirve. Hoy nosotros, por cualquier cosa, dejamos de orar. Se nos va el deseo de orar. Nos sentimos depresivos. Cuando nos pasan situaciones difíciles, como que nos bloqueamos. Y todo, y como sin sentido, todo lo opuesto, porque se supone que si yo estoy enfermo y estoy muy enfermo, ¿qué yo necesito hacer? Ir al médico. ¿Verdad que sí? Entonces, el que tiene muchos problemas, el que tiene mucha dificultad, el que tiene mucha tensión, el que tiene muchas crisis, muchas tormentas lo están azotando, en vez de dar la espalda, debe ir a Cristo, porque Cristo es la única solución a las crisis y las dificultades de todo creyente. Y a veces olvidamos que nosotros estamos en las manos del Señor. Y a veces como que olvidamos que nuestras vidas están escondidas en Dios y que pasará
en nosotros todo lo que sea conforme a la voluntad de nuestro eterno y único suficiente Salvador. Los hombres de Dios en las crisis deben confiar en su Señor. Los hombres de Dios en medio de las dificultades deben descansar en su Señor. Deben descansar en la providencia y en el poder de su Señor. Y nosotros, al igual que ellos, necesitamos entender que nosotros somos propiedad del Señor y que nada nos podrá apartar del Señor, porque el Señor es la garantía de que nosotros saldremos victoriosos en medio de cualquier dificultad. Que aunque el dolor sea fuerte, el dolor debe ser para la gloria de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros ha estado en situaciones dolorosas, en situaciones que no nos dejan dormir, en situaciones que nos roban la paz, en situaciones donde nosotros comenzamos a cuestionarnos y a hacernos preguntas. Yo he estado ahí, donde yo he preguntado por qué, donde uno ha dicho, Señor, yo no entiendo lo que está sucediendo, pero luego que pasa la tempestad, luego que pasa la tormenta, yo puedo darme cuenta que nunca estuve solo y que siempre el Señor estuvo ahí dándome las fuerzas que necesitaba. Y creo que no es la excepción contigo. El Señor no nos ha llamado a nosotros a entender, el Señor nos ha llamado a nosotros a creer que Él es poderoso y que Él puede hacer conforme a su voluntad. Y la fe es creer sin ver, es la confianza de creer que el Señor va a hacer conforme a su voluntad y que no hay nada imposible para Él. Es creer que va a salir agua del desierto, por más seco que esté. ¿Y por qué va a salir agua del desierto? Porque nuestro Dios es un Dios poderoso y Él va a hacer y Él nos va a suplir. Que si se seca el arroyo, Él nos va a enviar a Zareta una viuda. Y si la viuda no tiene nada y lo poco que tiene la viuda nada más media libra de arroz, bueno, el arroz no va a escasear, la comida no va a escasear, porque el Señor es nuestro proveedor y es quien multiplica lo que nosotros tenemos en las manos. Tenemos a un Dios que tiene control de su iglesia, que nada se le puede escapar, ni nada se le ha escapado, y nosotros debemos honrar a nuestro Salvador, aún en medio del dolor, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las crisis, aún en medio de las dificultades. Tenemos que gozarnos en el Señor, gozarnos en el Señor y decir como el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Necesitamos confiar. Necesitamos descansar en el regazo del Señor y luego esperar en que Él va a obrar conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. ¿Cuál fue el resultado de que estos dos hombres reaccionaran e hicieran lo que estaban haciendo a pesar de que estaban cansados, heridos, agotados? ¿Cuál fue el resultado de que estos dos hombres comenzaran a orar y a cantar? ¿Qué dio como resultado? ¿Qué Dios hizo? Versículo 26. Entonces, de repente, sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El Espíritu Santo sacudió la cárcel y los hombres que aparentemente estaban allí inmóvil y débil, que sus cuerpos estaban totalmente heridos, estos hombres estaban descansando en la providencia del Señor, y a pesar de todo lo que estaba sucediendo, estos hombres estaban adorando a su Dios y estaban centrados en su Dios, no en lo que le estaba pasando, no en las circunstancias, sino en la providencia, en el poder, en la misericordia y en la gloria de un Dios que nunca había fallado y que esa no era la excepción. Nunca nos ha fallado, nunca iba a fallar y nunca lo hará, y ellos sabían esto, estos hombres. Salmo 34, versículo 7, dice:
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Wow. El que espera en el Señor verá la recompensa del Señor y verá la mano poderosa del Señor obrar en su favor. El Señor está con nosotros y nos dice el texto que está con nosotros como un poderoso gigante. Y nada ni nadie nos podrá hacer frente porque nosotros estamos escondidos en las manos del Señor. Mire ese mismo texto, pero en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice el texto. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero a los que confían en el Señor, no le faltará ningún bien. Y lo que nos está diciendo el texto es que pongamos a prueba la fidelidad del Señor. El Señor es fiel. Hermano, el Señor es fiel. Él es fiel y es poderoso. Y si nosotros confiamos en Él, no tendremos necesidad de ningún bien, porque Él va a hacer, Él va a suplir conforme a su voluntad en su tiempo. Nosotros contamos con la provisión de nuestro Señor. Tenemos a un Dios que es fiel a pesar de nosotros ser infieles. Un Dios que obra en nosotros conforme a su voluntad. Ese es el Dios nuestro. Y estos hombres lo sabían. Pablo y Silas sabían al Dios a quien ellos estaban sirviendo. Versículo 27. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Si los presos se escapaban, el carcelero iba a ser humillado con una muerte dolorosa y pública. Porque cuando un soldado romano dejaba escapar a un prisionero, tenía que pagar por su negligencia con su propia vida. Y el carcelero sabía esto. Y para evitar ser humillado y torturado, él prefería matarse. Y entonces él iba a ejecutar para matarse, para evitar lo que le podían hacer después. Y dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El verdugo, su verdugo ahora estaba aterrado por el poder del Evangelio. El poder del Evangelio había impactado tal lo que este cuadro que está sucediendo allí, que su propio verdugo ahora está aterrado y lleno de temor. No era Pablo, no era Silas, era Cristo. No era que Pablo tenía poder, no era que Cristo tenía poder. No era, que Silas tenía poder, era que el Cristo poderoso estaba ahí con ellos y estaba obrando para salvar a aquellos que Él había destinado para salvación. No eran ellos. Hermano, no era Pablo. El fuerte aquí no era Pablo, era Cristo. No somos nosotros, es Cristo. Los méritos no son para Pablo y para Silas. Son para Cristo, quien le dio la fuerza que ellos necesitaban en el momento que ellos necesitaban y mostró que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Los méritos son para Cristo, no para ellos.
Nosotros podemos caer en el error de creernos que nosotros hacemos algo y que somos la gran cosa y que necesitamos reconocimiento y que necesitamos que nos aplaudan y que necesitamos que nos reconozcan y que necesitamos que se nos rinda homenaje. Nosotros solo somos vasos de barro en las manos del alfarero. Somos una vasija utilizada por el Señor para el Señor llevar a cabo su voluntad. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Esta forma, este acto, esta obra de Pablo y Silas fue usada por el Espíritu Santo para traer convicción de pecado sobre el carcelero y su familia. El accionar de Pablo y Silas es utilizado por el Espíritu Santo para traer salvación a otro. Y es por eso que el creyente debe glorificar a su Señor en todo, tener en mente que todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios, porque ese hacer todo y ese todo del creyente es utilizado por el Señor para la gloria de su nombre. Y es lo que está pasando aquí. Pablo no dijo, reitero, Pablo no dijo, cuando vio al carcelero que se iba a quitar la vida, Pablo no dijo: déjenlo que se mate, que con los hijos de Dios nadie se mete. Pablo no dijo eso. Como dijo una vez una amiga de Abraham. ¿Cuál de Abraham? Que dijo que Dios mata por mí. Esa no es la actitud del creyente, ni debería ser la actitud del creyente, de un hijo de Dios, no. Nosotros debemos modelar a Cristo siempre. Al Cristo que mientras lo golpeaban decía: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Aun cuando las circunstancias sean contrarias, aun cuando las circunstancias no nos favorezcan, nosotros debemos glorificar a nuestro Señor con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de vida. Y nuestra forma de vivir debe decirle al que está al lado de nosotros: ese es cristiano. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Estos hombres heridos estaban cantando, orando, y a pesar de sus heridas y del dolor que sentían en su cuerpo, ellos estaban pendientes no a lo que estaba sucediendo con ellos, ellos estaban pendientes a lo que Dios estaba haciendo en el lugar. Oiga bien, ellos no estaban concentrados en ellos. Ay, es que yo, es que a mí, es que me pasa, es que... No. Ellos no estaban concentrados en ellos estaban concentrados en lo que Dios estaba haciendo, y ellos sabían que algo Dios iba a hacer y estaban esperando que Dios obrara para entonces ellos unirse a lo que Dios estaba haciendo. Dicho de otra forma, ellos estaban buscando la oportunidad de presentar a Cristo. ¿Tienen pasión por el Evangelio? Y como tienen pasión por el Evangelio, no les importa la condición en la que se encuentran. Simplemente ellos quieren lograr su objetivo. ¿Y cuál era el objetivo de estos hombres? Presentar a Cristo al perdido. Nuestras crisis deberían ser un trampolín para nosotros glorificar a nuestro Salvador. Y en vez de nosotros lamentarnos, en vez de nosotros estar llorando, en vez de nosotros estar en una esquina arrinconado, nosotros deberíamos estar al frente mirando a Cristo y presentándole al perdido a Cristo y poniendo en Cristo todo lo que nosotros somos. Y yo te pregunto, ¿tú le has presentado a Cristo a tu familia? ¿Le has presentado a Cristo a tus vecinos? ¿Le ha presentado a Cristo a tus compañeros de trabajo? ¿Le ha presentado a Cristo a tus compañeros de clase? Pablo y Silas podrían haber pensado: vamos a hablar después, cuando nos sanen las heridas y cuando nos den algo de comer y nos den agua. Cuando nosotros nos sintamos mejor, estamos ahora cansados, estamos adoloridos, estamos sedientos, vamos por lo menos a tomar un poco de agua y después entonces nosotros hablamos del Evangelio, pero no fue así.
Ellos estaban concentrados en Cristo. Y ellos sabían que había una razón para ellos estar ahí, y era la gloria de su Señor y su pasión por el Evangelio, así nos lo indica. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Fíjense que primero se dio todo el proceso de predicación, todo el proceso de aceptación de Cristo, y después entonces es que el carcelero lava las heridas de esto. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo llevó, después le dio lo mejor, porque lo mejor que cuando habla aquí de que lo llevó a su casa, usted no invita a su casa a cualquier persona, ¿verdad que no? Usted no invita a su casa a cualquier persona. Yo me imagino que ellos estaban, qué sé yo, algún cerdo asaron, o se comieron algún mondonguito con frito, no sé, pero lo llevó a su casa a comer. Dios los libró milagrosamente por medio de un terremoto, y de allí resultó entonces que el carcelero creyó en Cristo. O sea, las circunstancias que aparentemente son negativas, que le están afectando a ellos, que ellos se sienten adoloridos por la paliza que le dieron, que se sienten cansados y agotados, eso, el propósito de eso era que Dios quería salvar al carcelero de Filipo y a su familia. Y estos hombres estaban concentrados en Dios. Ellos no se pusieron a decir, Señor, mire, ahora nosotros andamos predicando el Evangelio y mira lo que nos pasó. Nosotros predicando el Evangelio porque queremos que todo el mundo conozca de ti y ahora estamos presos. Señor, ¿y cómo tú permites eso? Señor, ¿y cómo tú tal? No. Yo reitero, para mí, como dice que estaban orando y cantando himnos, para mí ellos pasaron la noche cantando cuán grande es Él. Y exaltando la gloria de Dios. Y diciéndole, Señor, gracias. No entiendo ni entendemos por qué estamos aquí, pero estamos convencidos que tú estás aquí con nosotros y que tú vas a orar, aunque no sepamos cómo. Los magistrados, luego de esto, se llenaron de temor, de mucho temor, porque se dieron cuenta que Pablo era romano. Y esto le podía causar un gran problema porque ellos habían violado una ley romana. Ellos no podían darle la golpiza sin ellos haber estado primero en un juicio, porque eran ciudadanos romanos. Y esto le podía traer problemas a la misma ciudad de Tesalónica por haber golpeado y violado la ley contra un ciudadano romano. Y fueron entonces donde Pablo y donde Silas y les rogaron que se fueran de la ciudad. Por favor, váyanse, todo escondido. Eso, las cosas nada más no se dan ahora, también antes eran así. Que se hacen las cosas por atrás, que se violan la ley, y después el que viola la ley va por atrás a resolver el problema y en público entonces se presenta como un salvavidas. Eso no es ahora, eso pasó desde por allá. Y cuando les rogan que se vayan, deciden irse y hacen un viaje que se considera un viaje terrible, el recorrido. Recorrieron 160 kilómetros por la vía Egnatia hacia Tesalónica. Y se dice que pasaron por Anfípolis y luego llegaron a Polonia. Pero no predicaron en aquellas ciudades porque en esas ciudades no encontraron ninguna sinagoga judía. Y entonces, en este recorrido de estos 160 kilómetros es que ellos llegan entonces a la ciudad de Tesalónica. Y ahí entonces es que ellos tienen el contacto con la iglesia de Tesalonicense, que es la iglesia que nosotros vamos a estar, o la epístola que nosotros vamos a estar analizando. Pablo comenzó su ministerio en Tesalónica predicando el Evangelio en la sinagoga del lugar, como él lo hacía donde quiera que iba. Iba a la sinagoga y desde allí entonces comenzaba su predicación. Era evidente que Pablo tenía una pasión y su pasión era predicar el Evangelio de Jesucristo. Y aunque su vida estuviera en peligro,
a él eso no le importaba mucho, porque él aprovechaba todas las oportunidades para hacer lo que más le gustaba hacer, que era predicar el evangelio de salvación. Este fue el hombre que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, sí, ahora te lo dice, ¿verdad? Sentadito ahí, qué bueno. Al Señor le plació salvar a lo que Él destinó salvar por medio de la locura de la predicación. Y Pablo entendía esto, y Pablo por eso tenía esta pasión por predicar el evangelio. Y mi oración es que el Señor nos ayude a que nosotros podamos tener esta pasión que había en el corazón de estos hombres, de llevar a Cristo por donde quiera que ellos estén, sin importar los peligros ni las dificultades, sino que Cristo sea exaltado y que Cristo sea glorificado. Que nosotros podamos predicar a Cristo y que el norte de nosotros como iglesia y como creyente sea que Cristo sea exaltado y que Cristo sea engrandecido a través de todo lo que nosotros hacemos. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser así. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios. Y permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga tener esa pasión por tu palabra, por ti, por el Evangelio. Y que nosotros, Señor, podamos predicar a Cristo con palabras y sin palabras. Y que hablar de Cristo sea nuestra pasión. Que donde quiera que nosotros estemos, hablar de Cristo sea nuestra pasión. Donde quiera que estemos en las redes sociales, en las calles, en vehículos. Señor, que Cristo, que el Evangelio de Jesucristo sea nuestra pasión. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios lo bendiga.